Bueno, vamos a ir recapitulando, estamos en verano, bien, y el tema de lo de las prostitutas y el Partido Socialista parece que se ha convertido en un binomio absolutamente eterno y perpetuo. Bien, dicen que querían abolir la prostitución, pues debe ser por agotamiento. Miren, vamos a recopilar y a darles datos de qué ocurría en aquellas fiestas de Ábalos en los paradores. Pero antes de ir recordemos que es que el Partido Socialista viene, en el caso de los ERES, del Don Ángelo, ¿vale? Un prostíbulo donde tenían reuniones y donde además consumían cocaína, etcétera. Tenía hasta el chofer de la coca, lo tenían así bautizado. Bien, venimos del Tito Berni. ¿Qué pasaba? Bueno, pues las fotografías de las juergas con prostitutas, que si el pub, tócate las narices, el pub sombras, que si no sé cuánto, las fotografías de ellos ahí con los pantalones a media asta, una cosa ridícula, espantosa, grotesca y sobre todo de vergüenza ajena. Y ahora va y resulta que nos vamos a la colocación de prostitutas de Ábalos, pero no solamente era Ábalos, porque Koldo se lo pedía a Santos Cerdán también intercedía. Aquí todo el mundo estaba con el rollo prostitutas, por cierto, que no se libraba la familia del presidente del gobierno. ¿O es que nos tenemos que olvidar de que el negocio del que él se estuvo beneficiando, porque durante 15 años estuvo viviendo en una casa que se la pagaba el padre de Begoña Gómez, Saviñano, que tenía prostíbulos y saunas gays? Y una de las saunas gays tenía, de hecho, arriba un piso público, tócate las narices, pagado por Mufaz, es decir, por todos los españoles, donde casualmente, oye, después de conocer al homosexual o a quien fuera, porque tuvo una etapa en la que fue prostíbulo, no de homosexuales, sino heterosexual, y después fue sauna gay, pues resulta que tú te podías subir y eran 140 metros repartidos en 14 habitaciones. Vamos, que tenían nichos a lo que ibas, pues evidentemente era a lo que ibas. Me imagino que habría por ahí alguna cámara, perfectamente puesta para grabar, porque también era una de las cosas que dijo y denunció desde el primer momento Villarejo, que por mucho que Villarejo sea un criminal o sea un delincuente, Villarejo tiene determinadas grabaciones y algunas de ellas implicaban casualmente, oye, a los negocios de la familia de Begoña Gómez, ahora Begoña Gómez y los Sánchez. Pero vamos a escuchar qué pasaba con todo esto, uno de los trabajadores de los paradores, hablando de qué es lo que hacía Ábalos. Escúchenle. ¿Qué fue en la 210? La 210, que subí contigo a arreglarlo del vaso que estaba cayendo de la S, el mando de también. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. Sí, ¿te acuerdas que vino con unas pilitis? ¿Cómo dirías tú? Una pilitis. ¿Y se volvió loco? Pues vino con unas pilinguis, se volvió loco. Luego había otro trabajador que hablaba de latigazos. Latigazos son las marcas que dejan así, de la droga. Bueno, pues no sé, juzguen ustedes, ¿esto les parece la actitud de un gobierno? Porque esto es de vergüenza ajena. Pero bueno, vamos directamente con los datos, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, Parador de Teruel es uno de los que ellos siguen negando que no hubiera nada. Ahora, lo cierto es que allí estaba Ábalos, estuvo. Lo cierto es que hay testimonios, hay testimonios. Lo cierto es que Pilar Alegría, que no estuvo evidentemente en la juerga, pero estaba en otro sitio porque estaban inaugurando unas obras ferroviarias y ella era la delegada del gobierno en aquel momento en Aragón, según ella no se enteró de nada. Hombre, el Parador de Teruel gigantesco no es. No es, ¿eh? Hombre, que no te enterases. Bueno, estaba Lambán también, con otros miembros de su gobierno regional, del gobierno de Aragón. ¿Nadie se enteró de nada? Qué curioso, ¿verdad? Venga, vamos allá. Teruel, ¿qué ocurrió? Furgoneta con 6 prostitutas. Muy disimulado, esto no es. Bien, estaba en el Parador, lo que les decía, Pilar Alegría. Estaba Javier Lambán y 7 miembros del gobierno. Comunicado de Paradores, que lo hubo, atención, diciendo que no negaban la fiesta, pero que sí negaban los destrozos. Mire, oiga, si me quiere negar, me niega todo. Lo más gracioso del tema es que decía, negamos los destrozos porque, claro, por ley de protección de datos no podemos dar más datos. Perdón, ¿dónde está que la ley de protección de datos diga usted no me puede negar la fiesta, pero sí me puede negar los destrozos? ¿Dónde viene? Que yo me lo he perdido. Vale, lo cierto es que no negó la fiesta. Y si no negó la fiesta, huele a que la fiesta existió. Muy bien. Y Óscar López, atención, porque esto también está certificado, llamó al día siguiente al Parador para comprobar lo ocurrido. Óscar López, que estaba en aquel momento al frente de Paradores, ¿llamaba a todos los paradores todos los días para ver qué había ocurrido? ¿O es que había tenido el soplo de que Ábalos había pasado por allá? Venga, vamos con más datos, porque esto es lo que ocurrió en Teruel. Vamos con Sigüenza. Tuvieron zona privada reservada y siguieron en la habitación de Ábalos. Esto está admitido directamente por los trabajadores que lo han narrado. Bien, los latigazos de cocaína que aparecían en los muebles, restos de copas, un mando roto de la televisión y lámpara rota. Prefiero casi ni pensar qué hacían con el mando de la televisión, la lámpara y demás. El sofá cama abierto. ¿Qué pasa? ¿Que no les cabían o qué? Bueno, 2 mujeres y el teléfono arrancado. El teléfono arrancado. Dios bendito, a qué gente estamos llevando a la política. Pilinguis, que lo han escuchado, y por cierto, que no se nos olvide. Todo esto mientras todos los demás teníamos restricciones de movilidad y habíamos llegado incluso a estar encerrados en las casas, pero por lo visto, para ellos no había ningún problema. Se podían mover por donde les diera la gana. Venga, y vamos con la última.
Esto es, el comunicado de Paradores, yo se lo decía, que directamente nunca jamás llegó a negar la fiesta. Ellos dicen, en primer lugar, y en cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos, la compañía no puede facilitar información alguna. Esto era en respuesta a lo de la fiesta. Dices, vale, entonces no me dé ninguna información. Pero, y aquí viene el pero, por otro lado, y siempre respetando este principio, Paradores desmiente categóricamente que en esas fechas se produjeran daños en las instalaciones. No habla de la fiesta. Daños en las instalaciones del Parador de Teruel, tal y como se ha sugerido en algunas informaciones. Punto 1, no se ha sugerido nada, se informó. Punto 2, me niega los daños, pero no me niega la fiesta. Enhorabuena por el comunicado y enhorabuena por haber certificado que había juergas por todo lo alto. Se puede decir que es la cloaca del PSOE, de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez. Yo te diría que a tres partes iguales. Te diría, yo, por lo que a mí me daba a entender, era de Santos Cerdán, ellos todos lo, vamos, sí, me lo puedo decir. Y entiendo porque ellos me decían de jefe, de arriba, de no sé qué, entiendo que Pedro Sánchez, y además cuando era porque habían tocado al hermano de Pedro, y porque había, sí, además había una historia ahí por los abogados que también me demostraban que venía de arriba, vamos. Bueno, pues ahí lo tienen, Joaquín Parra, una de las personas que tuvo trato, que estuvo en la cloaca, estuvo porque le pedían información. ¿Y por qué le pedían información? Bueno, pues le pedían información para acabar con la juez Viedma profesionalmente, para que les diera datos con los que frenar su actuación, para sacarla de la carrera profesional. ¿Y por qué la juez Viedma? Anda, pues porque la juez Viedma, como lo explica ahí Joaquín Parra, la juez Viedma había osado tocar al hermano de Pedro Sánchez. Esta es la historia, así de sencillo. Y algo más, también fueron a por Peinado. ¿Y por qué iban a por Peinado? Porque había osado tocar a la mujer de Pedro Sánchez. ¿Y la cloaca, quién la comandaba? Pues ahí lo tienen perfectamente explicado. Y a lo mejor dicen ustedes, es solamente una versión. La de Joaquín Parra no solamente es una versión. La de Joaquín Parra evidentemente ya está en un sitio o está en una fase en la que dice yo quiero colaborar, porque esto es una barbaridad. Es una barbaridad lo que hacía esta gente. Pero es que hay más de los que no quieren colaborar, por lo menos por ahora. Pérez Dolcet, escúchenle. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Es que los dos testimonios coinciden. Sandra León, ¿qué tal? Vilas, Hola. Los dos testimonios coinciden a la perfección. Aparte que coincide una cosa que se llama lógica. O sea, si Santos Cerdán lo hace y lo hace el día después, que ya lo hemos contado en Libertad Digital, de la famosa carta del presidente enamorado, ¿por qué lo hace y por orden de quién lo hace? Yo creo que es evidente, en esa reunión, que creo que, si no me equivoco, es 25 de abril, ¿no?, de 2024, esa reunión lo dice todo, pero además es que tenemos, como tú bien has dicho, las declaraciones de Pérez Dolcet y las de Joaquín Parra. Y luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Quién es uno de los abogados hoy en día de Santos Cerdán? ¿Quién ha ido a verla a la cárcel? Jacobo Teijelo, que es uno de los miembros de la cloaca. O sea que al final cerramos el círculo, con lo cual todo apunta en la misma dirección. Pueden decir lo que quieran, pero ahí están las pruebas, ahí están los audios y ahí están los hechos. Es que, además de las pruebas que son elocuentes no es cuestión de que sean versiones, es lo que es sentido común. Vamos a ver, ¿qué es una cloaca? Es una estructura delictiva, criminal, al servicio del poder. ¿Quién tiene el poder? Pedro Sánchez. El poder no lo tiene Santos Cerdán. Santos Cerdán era un criado de Pedro Sánchez. Santos Cerdán monta la cloaca para proteger al jefe, que es Pedro Sánchez, como todas las cloacas. No digo que todas las cloacas sean de Pedro Sánchez, pero todas las cloacas están al servicio del poder. Y el poder es el del número uno. Evidentemente, si hay alguien que no ha dejado dudas de que el poder es suyo, es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno en España que hemos tenido más personalista y que más ha concentrado el poder en torno a su figura. La explicación de Parra es que es evidente. Hombre, claro. Contactan con él porque tiene información de la juez Viedma. Además, él lo pregunta. Dice, ¿por qué venís a mí? No, para que nos des información de Viedma. ¿Qué le importa a Santos Cerdán, el hermano de Sánchez? Evidentemente. Otra muestra de los audios que fueron captados. Tiene mucha importancia recordar el tema de lo de la cloaca, lo digo porque estamos en mitad de un nuevo golpe contra la justicia. Y claro, ¿la cloaca qué es? Un golpe contra la justicia. ¿Contra quién iban? Contra periodistas que investigan los casos de corrupción, información que acaba depositada en determinadas acusaciones populares, también iban contra las acusaciones populares, que a su vez lanzaban determinadas causas que cogían jueces, iban contra esos jueces e iban contra los cuerpos de policía judicial que se utilizaban. Por ejemplo, el teniente coronel Balas. Escuchen a Leire Díez. Es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Vale, yo me puedo encargar. Escuchame una cosa, espera un poco. Desmontando eso, allá no está dicho, que dice un pueblo,
que se desmontan otras muchas cosas. Se desmontan muchas otras cosas. Esa persona que veían ahí es Alejandro Hamlin, que es otra de las personas con las que contactan para que les dé información. ¿Por qué? Porque tenían una causa que estaba siendo instruida en la parte de policía judicial por el teniente coronel Balas, que es el responsable de la UCO. ¿Y cuáles eran las otras cosas que se desmontaban solas? Claro, que si tú te cargas al teniente coronel que está llevando esa investigación y le tachas de no sé qué y de no sé qué otra cosa, lo difamas, le lanzas denuncias falsas, que es de lo que iba esta película, toda su labor queda manchada. Y si toda su labor queda manchada, ¿qué quedaba manchado? Anda, la investigación del caso Coldo, ¿quién la lleva? El teniente coronel Balas. Vale, y la investigación del resto de casos de corrupción que rodean, ¿quién la lleva? El teniente coronel Balas. Y lo de David Sánchez y lo de Begoña Gómez, pues si nos cargamos el papel de la UCO, denigrada la UCO, denigrada toda su labor. Este era el objetivo. Así de simple. Está claro que se tenían que cargar a la UCO, que se tenían que cargar a los jueces, y hablábamos antes del hermano de Pedro Sánchez. Otra de las personas que tiene un papel clave en esa cloaca es Sáenz de Tejada, que es un abogado que se ha utilizado precisamente en esta causa para intentar sacar a toda costa a la juez Beatriz Viedma. Es decir, que es que al final todo encaja, que no es que aparezcan unos señores en unos audios porque estaban escribiendo un libro y haciendo un trabajo de investigación, que es esa excusa ridícula que nos han dado, y que luego además no tenían ningún poder. No, no, es que luego todos esos actores han jugado un papel importante en diferentes casos, y en el caso de Sáenz de Tejada ha jugado un papel intentando personarse para luego alegar que tenía enemistad manifiesta con la juez Beatriz Viedma por un caso que afectaba a su exmujer e intentar apartarla de la causa. Afortunadamente no lo consiguieron, pero ese era el objetivo, lo que demuestra que evidentemente era una cloaca orquestada por el número uno para quitarse de en medio a todos aquellos que estaban comprometiéndole en diferentes causas que afectan a su familia. Venga, por si queda alguna duda sobre la función de la cloaca, y cuando están escuchando estos audios y demás, no pierdan de referencia lo primero que hemos dicho. ¿Quién mandaba la cloaca? Y dice, la mandaba el PSOE, la mandaba Santos Cerdán y la mandaba Pedro Sánchez. Leire Díez. Me interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? La camorra de la Guardia Civil. Me encantaría que nos definiera Leire Díez lo que es el PSOE. Porque si la Guardia Civil le parece la camorra, Dios bendito. Es que en este océano de mentiras que estamos sufriendo los últimos meses, una de las más gordas para mí es que se nos ha querido vender que Santos Cerdán era un personaje autónomo, o sea, que él actuaba por su cuenta, y cuando es evidente que es un hombre que ha medrado y que todo se debe a estar a la sombra de Sánchez, a proteger a Sánchez, a reforzar el poder de Sánchez, que luego él se aprovechaba del poder de Sánchez para beneficiarse también, sí, pero que todo su trabajo iba encaminado a reforzar el poder de Sánchez, y en todo su trabajo se incluye la cloaca. Es evidente. O sea, ¿quién ha ido a ver a Santos Cerdán a la cárcel al día siguiente, claro, al día siguiente de ser encarcelado y 2 días después? El mismo abogado de Jacobo Teijelo, ¿verdad? Venga, Jacobo Teijelo. Escuchen lo que dice Leire Díez. No hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía, con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto. No, nosotros no. Una cosa, espera, no, nosotros no, Jacobo, ¿vale? O sea, mi interlocución es Jacobo. Mi interlocución es Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo Teijelo. ¿Qué ha ocurrido cuando Santos Cerdán ha ido a prisión? Pues que la persona que se ha encargado efectivamente de visitarle en la primera semana, creo que fueron 2 veces, ya no recuerdo si fueron 2 o 3. Los 2 primeros días, o sea, el día siguiente y el posterior. Bueno, y además una hora entera, que no es que pasara por ahí. Y de hecho ha sido incorporado a la defensa, ¿no? Sí, sí, se ha incorporado a la defensa. Es decir, junto a sigue Benet Salellas, que por cierto, vaya una forma de elegir los abogados, el uno de la CUP, que respalda a los golpistas y no sé qué. El otro, Jacobo Teijelo, que es el que aparece retratado en la cloaca. Pero es que fíjate, no se esconden, y entonces esto puede ser por varias razones. Una, porque les dé exactamente igual, otra, porque ya estén tan pringados todos que no puedan prescindir de nadie. Mi tesis es que la 2. Claro, no, la mía también, o ambas, pero desde luego que la 2 que ya están tan ahí. dentro que su única salvación es o una amnistía, que bueno, ya sería de cachondeo, porque no sé, habría que buscar el hecho diferencial. En vez del pueblo catalán, mira, habría uno, ¿sabes? A lo mejor, ¿sabes? El trato con determinado tipo de servicios. Es que en esa visita a la cárcel caben 2 hipótesis. O sea, una es que el abogado vaya con la intención de defender a Santos Cerdán, sí, y otra es que el abogado vaya con la intención de defender a otro y avisar a Santos Cerdán de lo que puede decir, de lo que no. O sea, yo estoy convencido de que hay palo y zanahoria. Claro, evidentemente, yo ¿no? Y la zanahoria es evidentemente un indulto.
O sea, si conseguimos apuntalar a Pedro Sánchez, no os preocupéis que seréis O sea, indultados. va a negociar. Están negociando entre Va a todos. negociar. ¿Y Exacto. en nombre de quién negocia? ¿Por qué no va? El Jacobo de este Pues no va eso. porque se Por levanta cierto, un que día si y dice, estamos hablando de una voy a ver a cloaca. Santos Cerdán. Por cierto, No, que la gente piensa que el indulto tiene que ser un indulto abierto. No, no, hay otra forma de indultar en España nueva que se la inventa un señor llamado Cándido Conde Pumpido. Cojo las sentencias del Supremo y las tiro a la basura. Y con lo cual Y la, ya está. la cloaca sigue activa. Evidentemente, si está, efectivamente, si le Claro. está visitando en Soto del Real es porque sigue activa. Pero fijaros que es como, si yo estoy defendiendo que esta gente lo que está defendiendo es que están haciendo un trabajo de investigación por su cuenta que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, lo lógico que sería pues que este señor no hubiera ido a la cárcel a los ojos de todo el mundo a reunirse con Cerdán. Cuando va a los ojos de todo el mundo es porque ahí está tan pringado Bueno, fíjate que yo ahí creo que lo de a ojos de todo el mundo es porque Jacobo Tejero pensaba que no le iban a reconocer. ¿Cómo no le iban a No, reconocer? lo digo porque en la segunda visita él ya cambia y manda a una persona, Marta Castro Varela. Dices, ¿por qué ya no ha ido él? Pero esto es especulación pura y dura, ¿eh? Yo tengo la sensación de que él no pensaba que iban a reconocerlo en la primera visita, que no estaría tanta gente ahí pendiente, que no tal, y cuando se da cuenta de que le han pillado dice, oye, vete tú, y va a la segunda. Pero puede ser osadía, perfectamente. No vete lo a sé, saber. pero vamos, que es un espectáculo lamentable. Pero bueno, vamos a describir qué es esto de la cloaca y hablamos con Luis María Pardo porque quiero hilar esto porque, vamos a ver, la misma persona que diseña esta cloaca y que la pone en funcionamiento contra la justicia es la misma que en estos momentos tiene lanzado un golpe a través del Parlamento contra la justicia. El mismo que quiere arrebatar la fase de instrucción, la instrucción judicial, a jueces independientes para dejárselo a fiscales preseleccionados y dependientes. De hecho, dependientes de una persona que está a un pasito del procesamiento, que es nada más y nada menos que el fiscal general. Es decir, cuidado porque este es el golpe contra la justicia A y el otro es el golpe contra la justicia B. Venga, de la trama. Teniente Coronel Balas estaba metido como uno de los objetivos. Es UCO. El juez Peinado, otro de los objetivos. Objetivos jueces. José Antonio Choclán, incluso los abogados, atención, también abogados que se han prestado a defender a gente con una condición, que la forma de defenderles es obtener información y dársela a la justicia. ¿Para qué? Para que no caiga el tercero o el cuarto, no, para que caiga el primero. Claro, va y resulta que es que el número uno está por ahí. Bien, dossiers de periodistas también estaban entre los objetivos de la trama. Bien, de su presidente, de Pedro Sánchez, ¿cuáles son los objetivos para que podamos hacer la comparativa? Pues va y resulta que lo que está marcando permanentemente en sus declaraciones es lo mismo. Permanentemente marca y ataca a la UCO, permanentemente marca y ataca a los jueces, permanentemente marca y ataca a la Acción Popular, permanentemente ataca a la prensa. Qué casualidad que los objetivos de la trama son exactamente los mismos que los objetivos del presidente del gobierno y número uno. Si a esto le sumamos, vamos a ir avanzando, que en la reunión del 25 de abril, efectivamente, 25 de abril de 2024, un día después de la Carta del Hombre Enamorado, va y resulta que se pone a velocidad de crucero la cloaca, hombre, me da que, no sé, el acertijo es fácil de desentrañar. ¿Quién es Leire Díez y qué contactos tenía con determinada gente muy de altura? Pues ahí lo tienen, con Pachi López, aquí lo tienen con O'Donnell Orza, aquí lo tienen con José Luis Ábalos, aquí le tienen con José Luis Rodríguez Zapatero, la madre de todas las madres, aquí lo tienen con Ángel Gabilondo y lo tienen con todos los que quieran, porque también lo tienen con el presidente del gobierno. Bueno, aquí lo tienen con Begoña Gómez, aquí lo tienen con Antonio Hernando, gabinete directamente del presidente, aquí lo tienen con Santos Cerdán, como no, aquí lo tienen con Juan Manuel Serrano. Es decir, tenía relación con todo el mundo y con él. Tenía relación con todo el mundo y con el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque la cloaca, repito, es la parte A de un golpe contra la justicia que va contra todo aquel que decida favorecer a la justicia o que la justicia pueda actuar, que la justicia pueda investigar el qué, los casos de corrupción que rodean a este señor. Por eso Leire Díez tenía todo tipo de relación con Pedro Sánchez. Esta es la realidad y creo que nos está escuchando ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en el programa, Carlos. Nada, un placer. Luis María, tú formas parte de las víctimas de este golpe y estábamos hablando de la cloaca que ha ido contra determinados abogados, el caso de Choclán, ha ido contra jueces, ha ido contra UCOs, ha ido contra periodistas, pero es que ahora tenemos la fase B de la cloaca, porque yo lo siento mucho, pero lo denomino igual. La reforma que se está haciendo de la justicia es una cloaca, es acabar con la capacidad operativa de la justicia de perseguir los casos de corrupción. Bueno, yo creo que ya el término cloaca incluso se queda pequeño y estamos ante una verdadera fosa séptica de corruptos y de corrupción donde ese sistema que se había creado, esa organización llamada la cloaca, con el paso del tiempo se está acreditando de que pues era el funcionamiento, podríamos decirlo, incluso mafioso, de cómo se quería derribar a determinados jueces. Ahí tenemos a Viedma o a Peinado, o cómo se quería dar por muerto al investigador, en este caso al jefe de la
unidad de delincuencia económica de la Guardia Civil, al teniente coronel Balas, y cómo además seguramente se quería, seguramente de algún modo también ir contra los abogados, tú has nombrado a Choclán, ¿no? Y cómo esa feroz búsqueda contra las acusaciones populares, tildándonos pues, de todos los calificativos. Ahora empezamos a observar cómo resulta que esos partícipes de la cloaca y como esos partícipes que se encontraban o que van a visitar a Santos Cerdán a la prisión de Soto del Real, pues ¿qué quieres que te diga, Carlos? Que es que al final la verdad se acaba imponiendo, ¿no? Y creo que esta gente lo que querían utilizar era ese sistema para pervertir todavía más lo poquito que nos queda de justicia y que se quiere cargar el señor Bolaños, y que la cloaca había sido diseñada precisamente para eso. Pero ojo, lo advirtió el Partido Socialista. Estas noticias ya salieron hace mucho tiempo respecto de que había un movimiento detrás que se estaba generando para, ellos decían de limpieza, ¿no? De limpieza democrática, como les gustan esos términos definir, cuando en realidad lo que había era pues una cloaca mafiosa que iba a tocar o a intentar hundir lo poquito que nos queda de justicia a los ciudadanos. ¿Tú crees que puede haber otro responsable último y beneficiado que no sea Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que vosotros dos, Miguel Ángel y tú, hicisteis una entrevista magnífica que le recomiendo a la gente que la busque en Libertad Digital, donde uno de los que digamos que participan o que digamos que son uno de los que están por ahí en ese diseño de la cloaca, aunque luego él no participara de manera directa, pero sí que tuvo acceso a lo que estaba sucediendo, viene a señalar al número uno, ¿no? Entonces, yo de Sánchez me espero cualquier cosa. Y que haya creado una fosa séptica como esta para intentar defenderse de lo que viene, porque es indefendible, porque no tiene defensa alguna, ni su mujer, ni su hermano, ni el fiscal general del gobierno, ni etcétera, etcétera, yo estoy convencido de que sí. Ahora, si vamos a llegar a conocer la verdad y si él estuvo involucrado en la cloaca o no, eso ya lo veo yo un poco más difícil, Carlos. Y conseguir probar que Santos Cerdán estaba, lo digo porque, vamos a ver, la presencia de Santos Cerdán está acreditada en una reunión en Ferraz, que eso ya es muy llamativo, a la que acude Leire Díez, que además coge un vuelo, es decir, eso es muy fácil de certificar, no el final, eso evidentemente, pero sí determinados detalles que coinciden perfectamente con esa reunión, y es que cogió un vuelo desde el País Vasco a las 13:40 del 25 de abril de 2024, que es el día después de la Carta del Hombre Enamorado. La reunión se tiene por la tarde precisamente porque la están esperando, y ahí se llama a un determinado cúmulo de personas, que los hemos publicado en Libertad Digital los nombres, es decir, hay datos que son certificables, y ahí estaba Santos Cerdán. Yo creo que sí que se va a saber por dos motivos, porque hay una instrucción ya abierta, creo, en un juzgado de Badajoz, y quiero recordar que Justicia Europa presentó una denuncia en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid, que estamos esperando ese inicio del procedimiento, y donde nosotros vamos a solicitar precisamente en esa reunión qué personas había, qué personas acudieron a ser el Partido Socialista y quién fue la persona que representaba al partido en la reunión de la cloaca ese día, porque lo que está claro es que, hombre, yo no me voy a reunir a la sede de un partido que no es el mío, no a hablar de determinadas cosas. Entonces, ¿por qué fueron a la sede del partido? ¿Quién fue el que dijo que vinieran y quién participó en esa reunión? Yo creo que con el tiempo sí que lo vamos a saber. ¿Crees que ha habido utilización de partidas presupuestarias o de partidas del PSOE, o que podría haber una conexión directa entre dinero B que entraba de esa presunta financiación ilegal y el pago de esta unidad? A mí no me extrañaría que lo hubieran pagado con el dinero de Carmen Pano, por ejemplo. Ya. O sea, vamos a ver, porque si Carmen Pano reconoce que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, con esos 90.000 euros, que al día de hoy nadie ha salido desautorizando a Carmen Pano diciendo lo que dijo, pues con ese dinero, por ejemplo, con esos 90.000 euros podrían pagarles. Traducido, que posiblemente todavía nos queda por salir de la trama, la cloaca y todo esto lo peor. Yo creo que a partir de septiembre, octubre, cuando los procedimientos judiciales vayan iniciando para conocer la verdad respecto de la rama de Badajoz, ¿no? Donde está el abogado Sáez de Tejada y donde se intentó urdir ese plan para echar a la magistrada Viedma, yo creo que ahí vamos a recabar mucha información de lo que realmente... bueno, más que recabar, te diría, Carlos, se va a acreditar todas las informaciones periodísticas que lleváis publicando vosotros desde hace algún mes, y que eso lo que va a hacer es acreditar que otra vez más, teníais razón. Luis María, un placer, como siempre. Un abrazo. Un abrazo enorme. Os pido un comentario final de todo esto, pero vamos, es que la magnitud es brutal.
sea, hay gente que le ha querido dar menos importancia, no sé por qué, porque de verdad que yo me quedo a cuadros, al tema de la cloaca, como no, como Leire Díez, que fíjate cómo habla. Hombre, vamos a ver, normalmente para las labores delincuenciales no se suele coger a Séneca, claro. Sí, se le ha querido bajar importancia con ese argumento de no, es que es la chusma, claro, es que la chusma está para eso. La chusma es chusma, muy bien, claro. Evidentemente, el trabajo de la chusma es ser chusma, pero están al servicio de otros que, bueno, iba a decir que no son chusma, en este caso, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, que las cloacas, como su nombre indica, pues no es para gente pues que se mueve en ese Hay una cosa muy ambiente. importante que has dicho antes, que si Jacobo Teijelo ha ido a controlar la declaración, la situación, que no se reblandezca, etcétera, a Santos Cerdán, es porque la cloaca sigue totalmente activa. operativa, y esto lo que implicaría es que si tu jefe está en prisión, la cloaca tiene otro jefe. Sí, Obvio. Fíjate, de todos los selfies que hemos visto de esta mujer, no hay ninguno con Santos Cerdán. Ya. Porque a ella le hacía ilusión estar con los jefes. Y, Sí. pues por eso Santos Cerdán le encarga, oye, vamos a trabajar para estos señores, no para mí. Que por Santos Cerdán, ¿quién va a mover un dedo? Yo creo que hay cosas que son un hecho, que la existencia de la cloaca es evidente, el que está activa para mí también, precisamente por esa visita de Jacobo Teijelo a la prisión, fuera cual fuera su misión en esa visita. Y luego me parece también muy interesante esto último que hablábamos, ¿no? ¿Con qué dinero se pagaba esta cloaca? Y ahí podemos hablar de los 90.000 euros de Carmen Pano, pero podemos hablar de los millones y millones que no aparecen de una trama de amaños de contratos de obra pública, que una parte, no hay que olvidar, que teóricamente o presuntamente iba a parar al Partido Socialista. Como ya ha dicho, lo de que hay una parte del dinero importantísima que no aparece, ya ha dicho el propio Leopoldo Puente, el magistrado instructor, que ha dicho, hombre, no sé, 500, 600 millones aquí presuntamente robados y ustedes solamente se llevaron 5 millones, no me encaja. Bueno, vamos a dejar este bloque aquí, vámonos con las amigas de Ábalos y toda la recopilación. Dios bendito, qué panorama. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Yo de verdad, es que hay fragmentos, ya les cuento el chiste entero, me dice, se sientan, y digo, sí, encima mío. Yo de verdad soy feminista porque soy socialista. Dios bendito, ahí, a muerte, señor Ábalos. Bueno, vamos a recopilar todo lo que ha salido, ya sé que es un arduo trabajo. Sandra León, Raúl Vilas, bienvenidos. ¿Qué tal? En materia de enchufes a prostitutas, no prostitutas, amigas de Ábalos, porque es feminista, porque es socialista. Dios bendito. Bueno, vamos a poner primero el propio Ábalos explicando, Koldo y Ábalos, cómo se repartían las chicas, porque ser feminista es ser socialista. Si vienes aquí tienes a la Inara, ¿cómo es? A Inara, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra No, sí que quiere, la otra también, pero ¿y por qué cambiarás tú? Sí. Pero a ti te gusta más Ariadna. No, claro, Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, toma por culo. No, la voy a conocer. Por eso te estoy diciendo. Pues aquí les tienen, al club, de verdad, Fred Astaire, en un intento de ligue, que se enrolla que te cagas, que está de puta madre, que esta está perfecta, o sea, vaya dos. Y estos son los de ser socialista es ser feminista, ¿no? O sea, es que es vergonzoso, o sea, es repugnante cómo hablan así con ese tono, pero además es que es la hipocresía pura y dura del Partido Socialista, no solo de ellos, que también, sino del Partido Socialista, porque está claro que además aquí todos sabían cuáles eran las prácticas de estos señores y aún así, bueno, pues estamos jugando ahora a si aprobamos una ley para abolir la prostitución, si montamos reuniones con mujeres, que yo, desde luego, si hubiera sido una mujer del Partido Socialista y me llama Pedro Sánchez para reunirme con él y sacarme una foto, le hubiera mandado a paseo, vamos. Sí, lo que pasa es que para eso a lo mejor Pedro Sánchez tendría que haber mandado a paseo a la familia de su mujer. Claro, sí, cosa que no ocurrió. Problema. Es que vamos a ampliar un poco el foco porque, vamos a ver, claro, estamos en verano y toda la recopilación de casos de investigación más lo que está saliendo ahora
es que es nauseabunda e incalculable, vaya por delante. A mí la prostitución, si cada uno quiere hacer lo que quiere con su cuerpo, que lo haga, siempre y cuando no sea trata, siempre y cuando no haya una violación de su voluntad, es decir, cuando se haga libremente. Y cuando no lo paguemos todos. Y cuando no lo paguemos todos los demás, las juergas aquí de Fred Astaire y Alain Delon, porque Dios bendito, o sea, Dios bendito vaya pareja. Es más, yo diría, es que hay consumidores de prostitución que no, Sí, o sí, sea, que no tienen que encajar en que el biotipo esa socialista. manera de hablar incluso, o sea, parece de un chat de estos, de un grupo de macabras de 20 años. De Pero lo macarras, peor. Quiero decir, y este señor era ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE. Disponía del mayor presupuesto de cualquier... es que es terrible pensar que este tipo de gente pueda haber llegado a esas responsabilidades. Dicen, ¿para qué elegir? Las dos y a tomar por culo. Os pregunto, ¿qué pasa en el Partido Socialista? Es una pregunta retórica. Un partido que es capaz de decir y hacer campaña para captar el voto femenino diciendo que es que va a abolir la prostitución. Que resulta que venimos de los seres del Don Ángelo, que se combinaban con un chofer de la coca, que iba y volvía con la droga, que cobraban parte del dinero en los prostíbulos o en determinados bares. Que en el caso Tito Berni resulta que aparece también el rastro de las juergas que se hacían, que si el pub Sombras, que iban allá, que no iban para allá. Que cada vez que aparece un caso de corrupción del Partido Socialista sale el rastro de prostitución que le acabamos pagando todos nosotros. Y que lo culminamos con que supuestamente tenemos que pensar que Pedro Sánchez, que resulta que está casado con una persona cuyo dinero familiar viene de la prostitución y de las saunas gays y hasta de utilizar un piso público de Muface para desarrollar determinadas prácticas ligadas con la prostitución, según él no se enteraba ni de lo que tenía en casa, ni se enteraba de lo que tenía fuera de casa, pero en el partido. Porque según Pedro Sánchez tampoco se enteraba de los enchufes de las prostitutas. Y dices, pero vamos a ver, ¿eso es la P de PSOE, es de partido, seguro, o es de otra cosa? Es que, mira, cuando en el último debate... Cuando Feijóo dijo, mencionó los prostíbulos por primera vez, que no lo había hecho, desde la izquierda y tal, ha cruzado una línea, ha atacado a la familia, eso no se puede hacer, no ha atacado a la familia, era un argumento perfectamente político. Si tú eres presidente de un gobierno, ya incluso dejando aparte todos los casos de corrupción, que dice que va a abolir la prostitución, que evidentemente detrás de esa arrogancia no va a venir este gobierno ahora 3.000 años después y va a abolir la prostitución. No, lo único que vas a hacer es obligar a las prostitutas que ejerzan en clandestinidad y en peores condiciones. Pero bueno, en cualquier caso, si tu proyecto, o sea, si una de tus principales políticas, y parece que ahora cuando se retome el curso político va a ser la prioridad, es una ley contra la prostitución, y resulta que buena parte de tu patrimonio viene de negocios de prostitución, es un argumento totalmente político, no es un ataque familiar ni personal. Lo que dijo Feijóo es política, es hacer política. La casa familiar de Pozuelo, que debe valer 15 años, ya estuvieron viviendo cerca ahí. de 1,5 millones de euros. Seguro. ¿Se ha pagado con dinero de la prostitución? Perdona, ¿y el piso es perfectamente de Mojácar? legítimo. Por cierto, El piso de Mojácar. Pero cuando tú la información... metes la prostitución en política, si tú tienes relación con la prostitución, es normal que desde la política se te pidan explicaciones. Fíjate, dos cosas. Uno, es que ellos le están acusando a Isabel Díaz Ayuso de beneficiarse a título lucrativo de un supuesto fraude que ni siquiera está certificado del novio, cuando ni siquiera era novio. Y dice, pero oiga, que se dedica a negocios normales, que no se dedica a esto, ¿vale? E independientemente de eso, es que no era ni novio. O sea, que si tú vives con él, entonces tú eres partícipe a título lucrativo. Pero espera. Pero si a ti te has regalado el dueño de las saunas y los prostíbulos, la casa, que por cierto, yo por la información que tengo hasta ahora, es una donación encubierta, porque no está cambiado en el registro mercantil. Es decir, se hicieron la donación al matrimonio Sánchez, pero para no implicar a los Sánchez, seguía a nombre de Sabiniano. Aparece, sí. Oiga, eso, mucha jeta, ¿eh? La inspección fiscal piensa actuar, lo digo porque si es una donación encubierta tiene que actuar, porque es una donación encubierta y hay un impuesto de donaciones. Puede serlo la entrega del bien o puede ser la utilización. En cualquier caso sería una donación o del coste de la renta mensual o del coste del inmueble entero. Y luego está el piso que yo decía de Mojácar, donde veraneaban, que además les hemos visto durante muchísimos años, que es un inmueble que Begoña Gómez adquiere a San Bernardo 36 SL, que es la empresa en la que gestionan todos los negocios de prostitución de su padre. Con lo cual, que se lo adquiere, o sea, me encantaría ver esa operación. Claro. O sea, ¿por cuánto se lo vendió? ¿Por 3 pesetas o por 3 pesetas y media? Pues ¿O nos vamos a creer que se lo vendió a precio de mercado?
Pero y luego hay otra cosa, al hilo de lo que decías del novio de Ayuso, es que ellos son los que nos han metido a Begoña Gómez como que poco menos que es la presidenta del gobierno. O sea, quiero decir que es que no se trata de una mujer que ha estado al margen de toda acción de gobierno, es que nos han metido a Begoña Gómez, ellos hasta en la sopa. Hay por ahí una entrevista que asegura que Begoña Gómez, y ha salido un tío y ha dicho, yo era trabajador de los negocios de prostitución de la familia Gómez, y Begoña Gómez era la que iba puerta por puerta dejando el dinero para las prostitutas. Es que tócate las narices. Begoña Gómez, sí, la catedrática, directora de cátedra, sin tener ni tan siquiera una titulación universitaria. Pero esto no se puede decir. Pero ellos pueden estar sacando todo el día una fotografía de un señor que es que se iba de vacaciones o se montaba en un barco con Alberto Núñez Feijóo, porque es que era narcotraficante. Para empezar, cuando en la época de la foto, lo que se sabía, quien lo supiera, era que traficaba con cajetillas de tabaco. O sea, no toquemos las narices, de verdad. O sea, para ellos vale todo, para los demás no vale ni defenderse. Es todo mentira. Llegó a decir que en ese debate que era el narco más famoso de Galicia. Yo soy gallego. Hay unos cuantos, ¿no? Allí. Yo no sabía quién era Marcial Dorado hasta que surgió esta polémica, y en Galicia Marcial Dorado no era, primero no era narco, era contrabandista y no era de los más famosos. Claro. Los famosos son Sito Millán, Coubiña, los Charlines, pues la serie Fariña y tal. Lo que bueno, ¿tú que vienes de allí, ¿el contrabando de tabaco era una cosa extraña? No. En el 95, es que de verdad, o sea, ahora va a resultar que es lo mismo eso que los amigotes de Pedro Sánchez, empezando por un tal Otegi. En aquel tiempo yo fumaba y buscabas la cajetilla más barata. No es que la, no es que la buscaras, es que en cualquier bar te buscaba la cajetilla. Había una máquina expendedora con el tabaco legal, ibas a la barra y pedías Winston americano y ahí lo tenías. Si esto lo han hecho con la foto de un narco del año 95, imaginaros que fuera al revés, que todos estos negocios de prostitución fueran de la familia de Núñez Feijóo o de su mujer, a la que, por cierto, no conocemos porque no es como Begoña Gómez. O sea, es que estaríamos con este tema hasta en la sopa y ahí sí valdría cruzar todas las líneas rojas. Vamos con determinadas prácticas. Están denunciadas por las personas, a ver, les adelanto ya, la declaración que van a ver o el vídeo que van a ver es de Claudia Montes. Claudia Montes no es prostituta, o sea, tuvo una relación, no tuvo una relación, cada uno puede pensar lo que quiera. Ella niega que tuviera una relación sentimental con Ábalos, que eran amigos, que eran no sé qué, bueno, cada uno que piense lo que quiera. La cuestión es que evidentemente él envió un mensaje a Ábalos, a Koldo García Izaguirre, donde le dijo, para la de Gijón no me la puedes colocar, decía, en Renfe, Adif o una subcontrata, esa es la historia. A partir de ahí prostituta no es. Pero bueno, escuchen lo que dice sobre el trato que tenían dentro. Es decir, tú entrabas, podías entrar para que te ayudaran con un trabajo, para que no te ayudaran, para que te enchufaran, para que no te enchufaran, y tenías que soportar esto. Koldo, ¿qué es lo que te hace? ¿Lo que me hace a mí? Sí. Me acosa laboralmente y sexualmente. Koldo te acosa laboralmente y sexualmente. Sí. Venga, esto Claudia Montes. Hay otras que por lo visto debían estar más cómodas con el trato, pero bueno, vamos a ver, Leticia Hilton, utilizaba otros nombres, a lo mejor resulta más conocida por Anaís, esta era una actriz porno, desarrollen y piensen ustedes, cada uno que saque la conclusión que quiera, también tenía relación. Bueno, escúchenla. La relación que teníamos de novios me dijo que éramos pareja formal realmente. O sea, eso es lo que me llegó a decir él y me decía hasta te quiero. O sea, que para mí lo que sacó de amistad, eso no era amistad. Yo estaba viviendo desde el día 26 de abril con Ábalos. A mí no me dio de alta y yo le limpiaba gratis y fregaba y le sacaba la perra. Todos los días estaba limpiando. No sé. Aquí cada uno... Yo no sé qué le verán. Sí, yo no sé qué le verán. Lo que sí que les digo es que, por ejemplo, pues Leticia Hilton, una de las cosas que ha ido viralizándose son determinados vídeos suyos con otro actor porno de nombre El Niño Polla. Aquí cada uno que piense lo que quiera, pero lo digo por contextualizar todo, ¿vale? Porque aquí estamos hablando del ámbito ministerial, es decir, del ámbito de gobierno. Venga, vamos con otras declaraciones. La mayoría de personas en España, cuando te ven con un supercoche y más siendo una mujer, pues te tachan de que eres escort, de que tienes OnlyFans. A mí sinceramente me da pena porque esté la sociedad hoy en día así, porque no tenemos por qué ser personas que tenemos OnlyFans, sino que también podemos ser empresarias. Lo de escort no iba por el Forescore, era otra cosa. Carlota es Carlota se enrolla que te cagas, ¿vale? De apellido se enrolla que te cagas. Bueno, pues también pasó. Dices, Dios bendito, y decías tú antes, Sandra, que es la clave de todo esto, se ha utilizado la influencia ministerial, se han utilizado cargos públicos, se ha pagado con el erario público.
Es que a mí, o sea, estas chicas que hagan lo que quieran con su vida. Es más, es que me da igual si son escorts, si no lo son, si no tienen que avergonzarse ellas. O sea, porque además escuchábamos a Carlota decir, bueno, es que parece que si ya eres, haces OnlyFans, entonces eres escort. Pues me da igual, si es que aunque lo seas, es que tiene que dar exactamente igual. El único problema aquí es que lo paguemos nosotros. Y claro, aquí tenemos a mínimo 4 personas que sabemos que se las han colocado en empresas públicas, por lo menos 4 que me salgan a mí, que son Jessica en Ineco y en Traxa, Claudia y Andrea, a las que colocaron en Logirail, y luego la tal Nicole o Nicoleta, rumana, a la que colocan en Enfesa, con lo cual, pues hombre... Vamos a hacer el repaso. Las que se saben. Las que se saben. Las que se saben. Que eso es importante, todo, sí. Eso es importante porque además en Libertad Digital le hemos mostrado, por ejemplo, un mail que envió una de las personas de dirección de Adif y se lo envió a Misó Miranda. ¿Quién es Misó Miranda? Una de las personas que está imputada por la trama, uno de los jefazos de Adif. Y en esa conversación, en ese mail, le dice, a ver, no sé qué hacer, porque tengo 785 efectivos son personas en términos de recursos humanos, que están fuera del presupuesto. Fuera del presupuesto es enchufados y camuflados. 785 personas. ¿Cuántas son amigas? ¿Cuántas son prostitutas? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hermanos? ¿Cuántos son simplemente amigotes? O sea, esto es un cachondeo. En una de las grabaciones de la conversación entre Ábalos y Koldo, cuando Koldo le dice, pero ¿cómo te has gastado 420.000 en un año o dos? Y Ábalos dice, en alquileres. Sí, la pregunta es de qué. Dice, buah. Y evidentemente el alquiler de Jessica no era toda esa cantidad, tiene que haber más alquileres, hay más Jessicas, seguro. Bueno, vamos a repasar las más famosas de las que tenemos conocimiento. Digo las más famosas porque algunas ni siquiera están en esta enumeración, porque yo recuerdo ahora cuando empezó a salir toda la investigación de las propiedades que tenía José Luis Ábalos a través de Fiadelso en Chimbote, pues resulta que allí salió un señor de nombre Segundo Valle, que se abría la camisa contra la corrupción y que decía abiertamente, dice, uno de los encargos que me hizo Ábalos fue vigilar sus putas, y lo dijo así. Dices, con lo cual, vete a saber cuál es el listado. Bueno, las más famosas, venga, Jessica Rodríguez, les presento a Jessica Rodríguez, no es una foto muy distinta de una que se utilizó en el currículum, porque cuando a Koldo García Izaguirre le pidieron para enchufarla en una empresa en Ineco, le dijeron, mándanos el currículum, envió una foto en lencería. El currículum. Venga, Ineco y Traxa. Cuidado porque es que esta fue por duplicado. Tuvo en Ineco, que era Ministerio de Transportes, pero Traxa, en Traxatec, era de Traxa y Traxa de SEPI. Y SEPI, hola, María Jesús Montero, es de su departamento, Ministerio de Hacienda. Claudia Montes, les repito, esta no es prostituta. En Logirail, ella defiende que ya no fue enchufada, la verdad que hay unos mensajes que claman al cielo. ¿Que dónde me puedes colocar a la de Gijón? La de Gijón era Mis Asturias más 30, que era Claudia Montes. Venga, vamos más. Andrea de la Torre. Andrea de la Torre fue enchufada en Logirail. Ella mantuvo una relación de 4 años estable, esa es la información que tenemos, con Ábalos y en la última etapa. Es decir, no habría estado dentro del cupo prostitutas, fue de hecho la que fue viendo, yo creo que cómo aparecían todo el resto, pero bueno, allá cada uno. Nicole, atención, Enfesa, el enchufe en Logirail, de Andrea de la Torre. Enfesa y candidata por el Partido Socialista de Navarra en las elecciones municipales de 2023 y 2019 por el Valle de Esteríbar. O sea, vamos a ver, esta persona que venía de un puticlub, de un prostíbulo llamado Olimpo, que la recomendaba a Koldo, que no llegamos a saber si Koldo estaba con ella, si Koldo se la pasaba, porque hay algunos fragmentos en las conversaciones muy raros y muy asquerosos, porque aquello parecía que era de ida y vuelta. Bueno, pues a la tal Nicole, Nicoleta, etcétera, no solamente es que la enchufaran en un cargo, que por cierto me dio Santos Cerdán, no, es que además aparecía en listas del Partido Socialista, los de vamos a abolir la prostitución. Venga, Jennifer, les contaba, representante de Ábalos en la gestión de su inmueble en Perú. Esta es Jennifer, cada uno que piense lo que quiera. Carlota se enrolla que te cagas, la acaban de escuchar hablando de cómo vivía, de maravilla y que esto era una opción y que no sé qué. Vamos con más de las chicas de José Luis Ábalos. Arianda, la Arianda está perfecta, de momento no se conoce fotografía, pero la Arianda aparecía en ese intercambio de mujeres que ellos se hacían, que si está para ti, está para mí, que estamos en plan selecto. Y luego dice un recién... Dice, está perfecta, sí, recién. Está recién, que no sabemos lo que significa. Hombre, eso. Pues si está perfecta recién, la siguiente palabra huele a operada de arriba abajo. O a que ha dejado de ser menor hace un par de días. Ostras, mira, en eso no había pensado. Muchas interpretaciones sí, posibles. es verdad, pues en eso no había pensado, espero que no sea esa, pero bueno.
Y Leticia Hilton, actriz porno y compañera de vídeos de El Niño Polla. ¿Yo qué quieren que les diga? Es que como nos hemos metido en un mundo sórdido de narices, pues al final tienes que utilizar la terminología que representa ese mundo. A mí lo del puritanismo es que no es lo mismo, no es lo mío, ¿saben? O sea, si tenemos que describir esta situación, la describimos con toda la crudeza. Yo hay una cosa, bueno... no, iba a decir que encima el puritanismo es de ellos. Sí, no, es que tócate las narices. ¿Sabes? Que tienes que andarte con remilgos para contar lo que hacían ellos con nuestro dinero. Con la cosa moralista contra la prostitución y el discurso terrible, y luego son los... A mí hay una cosa que me gustaría comentar, que hemos pasado del tema de Nicole, la mujer rumana a la que colocan en Enfesa y que comentabas tú que estaba en listas del PSN. Fijaros cómo al final sucede una cosa que pasa mucho en todas estas tramas del Partido Socialista, que es que al final todos están metidos en todo lo fregados, ¿no? Esta señora va en las listas del PSN... Lo de metidos es un verbo bien cogido, sí. Se va en las listas de Un pueblo de Navarra en 2019 y 2023. ¿Casualmente con quién? Con Ainhoa Unzu. ¿Quién es Ainhoa Unzu? A la que María Chivite acaba de colocar como número 2 después de que Alzorriz, que era su número 2 hasta hace bien poco, haya tenido que dimitir porque ha reconocido que pidió a la trama que colocara a su mujer en Servinaga. Pero tenemos que pensar que María Chivite no tenía ni idea, ¿no? No, tenemos que pensar que no. Pero bueno, o sea, es que de verdad, que es que esto yo siempre lo digo, es que encima de que hagan todo esto, es que encima lo hacen de la manera más burda. Y luego añaden, y es que además cobraba muy poco. Ah, bueno, ese es el argumento estrella. Sí. Austeridad presupuestaria. Poco, claro, o sea, y luego les denunciamos o les culpamos de gasto y de derroche. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué quiere que les diga? Este es el panorama. Simplemente, antes de que les despida, váyanse a sus casas, a la playa, donde quieran, con un mensaje. O sea, imagínense que una milésima parte de esto se hubiese detectado en un gobierno que no fuera de izquierdas. Dios bendito, a levantar España.